Bueno, como propósito fundamental es que tenemos que conocer el origen e información, ¿ya? Nuestro propósito, conocer el origen y formación. Ya, todos nosotros provenimos de una célula llamada cigote, huevo o cigote. Esa célula llamada huevo o cigote proviene ¿de dónde? De dos células que una pertenece al hombre y el otro pertenece a la mujer. Para los animales, uno pertenece al macho y el otro a la hembra, ¿no es cierto? Entonces, estas células, cuando se unen, forman el llamado huevo o cigote. En la clase anterior habíamos ya mencionado sobre dos situaciones que se dan. Se le consideran como un proceso espermatogénito y el otro, el proceso ovogénito. El proceso está desarrollado por las divisiones celulares. Ya hemos visto lo que es la mitosis y la meiosis, pero en esta oportunidad nos vamos a referir a la meiosis. ¿Por qué? Porque en este caso, para nuestro tema, van a intervenir los gametos, estas células reproductivas llamados gametos. Estos gametos son los encargados de llevar el material genético, entre ellos el ADN. El ADN es una parte de la sustancia química que conforman estas células que en su mayoría se le llaman reproductivas. Ya, a ver chicos, ya, entonces como les decía, estos gametos, también llamadas células sexuales, porque en ellas llevan el material genético que va a ser transmitida para un nuevo ser, ¿no? Un nuevo ser. Vamos a ver gráficamente, ¿no? Que tenemos el gameto masculino, y tenemos el gameto femenino. El gameto masculino y el gameto femenino. El gameto masculino, más conocido como espermatozoide. Que proviene de un flujo menos ligero, ¿no? Que se le llama el semen. El semen es un líquido, es un flujo que es menos ligero, tiene una viscosidad alta. Entonces, en ellos se concentran millones y millones de espermatozoides. En el gameto femenino, más conocido como óvulo. El óvulo. El óvulo es parte propia de la hembra, o en este caso, si hablo del humano, ¿no? Porque vamos a hablar sobre el desarrollo humano de la mujer. El óvulo está en constante movimiento en el interior interno de la mujer, de las partes de la mujer. Esto ya hemos visto la descripción, cómo puede este óvulo puede reproducirse, ¿no? No solamente puede producir un óvulo, inclusive la mujer puede reproducir dos
o a veces 3, ¿no? Y acá puede ver dos fenómenos, dos tipos de fenómenos. El primero, que puede generar 2 óvulos, ¿no? 2 óvulos o a veces 3. A veces 3. Y puede generar un óvulo, ¿no es cierto? Un óvulo. Entonces, son dos tipos que pueden ocurrir en el desarrollo inicial de un embrión. Pero en este caso, si la mujer va a liberar 2 o más óvulos, entonces quiere decir que la fuente espermatozeica va a conquistar a todos ellos. Y si están en pleno maduración, menos todavía, los va a fecundar. Entonces, al fecundarse, la mujer puede generar 3 huevos cigotes. 3 huevos cigotes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se pueden ustedes imaginar? Que con el tiempo, ¿qué es lo que puede resultar? Si hay 3 o 2, ya, le ponemos 2. ¿Qué puede resultar acá? Mellizos. Mellizos. ¿Quién dijo? A ver, para ponerle su nota. Fabricio Mujer. Gemelos. ¿Pero cuál de los Fabricio? Ah, no, Fabricio, ¿no? Ah, ya. Pues, pensé que era Cristian. Fabricio. Muy bien. Acá es los llamados mellizos. Pero si genera 3, si se fecundan 3, porque la mujer puede producir varios óvulos. En la mayoría la mujer produce 1, en la mayoría. Entonces, como va a pasar un proceso de tal manera que va a cumplir su ciclo. Y ustedes saben perfectamente, la mujer al mes tiene un periodo menstrual. Y no es un adorno que tenga la mujer, no es así. Sino que la mujer tiene ese tipo de proceso porque se necesita limpiar las, digamos, todas las partes internas. En este caso estamos hablando del útero, ¿no? El útero se está considerando como una botella invertida. Entonces, el útero está también conectado con 2 caminos que se va a las trompas, ¿no? Eso se ha visto en anatomía, ¿no? En lo que son el aparato reproductor femenino. Entonces, acá están ubicados los llamados ovarios. Entonces, cada ciclo libera un óvulo y ese óvulo no está en permanente proceso dentro de las paredes internas del útero. Pero obviamente el útero, por ejemplo, en las jovencitas, son muy estrechas. Pero ya cuando la mujer queda embarazada, entonces esta botella invertida que se llama matriz o útero se va ensanchando. Y es producto del mismo desarrollo en ese caso, el nuevo ser, cuando se fecunda. Entonces, como le dije, ¿no? En el ciclo menstrual, este madura y se libera. ¿Cuál es el objetivo del ciclo menstrual? Son muchos. Primero, un equilibrio hormonal que puede tener la mujer, ¿no? Segundo, una limpieza absoluta. Y se encuentre en perfectas condiciones para una futura creación. Entonces se libera. Eso es el trabajo, pero de repente hay un tema, de aquí en adelante, puedo programar un tema relacionado al ciclo. Es necesario que ustedes sepan, ¿no? No es un tabú, no es. Ya nosotros debemos saber cómo es el desarrollo humano. Bueno, entonces hemos quedado que si son 3 trillizos, ¿no es cierto? Si hay 4, e inclusive he escuchado que a veces salen quintillizos. O sea,
Eso depende porque hay una anormalidad reproductiva en los óvulos de la mujer. Y el siguiente fenómeno, ¿cuál sería? Es que de uno, ¿no es cierto? De un huevo cigote, Se parten dos. se parten en dos. Pregunta, ¿y qué nos da como consecuencia? Gemelos. Los gemelos. A ver, ¿quién respondió? Carolina. Ya. Como les indiqué, aunque está comprobado científicamente que los gemelos 100% parecidos no lo son. Por ahí alguna pequeña diferencia entre uno con el otro. Uno de ellos, por ejemplo, es la voz. Hay uno que tiene la voz un poquito más gruesa, el otro tiene una voz más aguda, ¿no? En su parte, en su forma física, ¿no? Por ejemplo, hay gemelos que, bueno, cuando nacen, siempre la madre les viste el mismo color, la misma vestimenta, ¿no? Pero cuando ya crecen, ahí se ve una diferencia, ¿no? Hay una diferencia porque inclusive hay gemelos que le pueden salir un poquito más bellos y al otro menos. 90% más diferente. El carácter también, profesor. Ajá. A ver, chicos, abrite sus cámaras porque ahorita está ingresando el profesor Josué. Ya, abrite sus cámaras. 3, 2, 1. Ahora, ahorita ingresa el profesor Josué. Profesor, Profesor, mi micro está apagado. Audio. Lo pagué. Ya, a ver. A ver, chicos, a ver. Mantengan, por favor, sus cámaras porque en cualquier momento puede ingresar. Ya, bueno. Como decía, ¿no? El gemelo, los gemelos salen de un huevo o cigote, ¿ya? De un huevo o cigote. Y como le dije, ¿no? Siempre hay diferencia entre los dos, siempre. A veces hay uno que tiene más volumen en sus vellos, hay otros que son menos. Y ustedes como su aporte están indicando, hay unos en su carácter, ¿no? En el carácter. Hay algunos que son un poquito nerviosos, hay otros que son más apuestos, ¿no? Entonces hay una diferencia. Siempre logras encontrar uno con respecto al otro, alguna pequeña diferencia, ¿no? O sea, exactamente iguales no lo son. No lo son. Y ellos dicen que eso es porque cuando nacen, crecen igualitos, crecen igual. Pero ya cuando ambos tienen un roce social, entonces el detalle es que ellos no van a tener un cambio por el roce social, ¿no? Y eso hace de que unos son un poquito más pasivos, hay otros que son más extrovertantes, ¿no? Y así, pues, ¿no? Eso ya depende, ¿no? Pero sí hay diferencia. Ya, entonces, no se olviden, ya el óvulo, ¿no? Se presenta en la parte interna de la mujer. En este caso, ¿no? En este caso, este órgano llamada matriz. O llamada matriz o útero simplemente. Útero. Quizás esa sea la parte más delicada, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Bueno, en cuanto al gameto masculino, ¿no? El gameto masculino, como le dije, ¿no? Hay un fluido de millones de espermatozoides, ¿sí? Y cada uno tiene muchas estructuras, ¿no? Muchas estructuras, ¿no? Que en este caso es la cabeza, el cuello, ¿no? Esa es su parte, cabeza, cuello y cola.
En realidad, este es un flagelo. Ese es un flagelo. O sea, lo que hace esta célula es, mediante látigos que ellos aplican, se puede movilizar, pero es un movimiento muy fluido, rápido es el movimiento. Por eso es que cuando ellos ingresan en el interior, ellos pugnan por llegar digamos, al objetivo, ¿no? Es como el trofeo, ¿no? Cuando los atletas corren, ¿no? Y ven que ya se acerca el trofeo, ya ellos la captan, ¿no? Entonces, como les dije, cada uno de ellos, tanto el óvulo como el espermatozoide, tiene una cantidad N de cromosomas. Acá también tiene N, cada uno tiene N cantidad cromosomática. Entonces, cuando los dos se unen, forma el huevo o cigote. Entonces, el huevo cigote ya no va a tener N cromosomas. Entonces, ahí va a tener el 2N cromosomas. Por eso que le llaman haploides. A cada uno le llaman haploides. Y al huevo cigote le dicen diploides. Le dicen haploides porque ellos llevan en su estructura, llevan la mitad cromosómica de los padres. Tanto la madre como el padre tienen la mitad de cromosomas. En ese caso, ¿cuánto sería la mitad? A ver, ¿quién me dice? A ver. ¿Cuánto tendría? Cuando se habla de haploide, dice que es la mitad cromosómica. N. ¿Cuánto sería? ¿Cuántos cromosomas sería? XY. 23, muy bien. O sea, esto corresponde a 23 cromosomas cada uno. De las células sexuales corresponde a 23. Cuando se forma el huevo cigote es cuando los dos se unen. Y en ese caso, cada uno va a aportar la mitad, ¿ya? Bueno, eso ya lo voy a explicar después. Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bueno, a ver, dentro de los gametos, ¿no? Cuando hablamos de gametos, estamos hablando de células. Por ejemplo, el espermatozoide. Más o menos es así, ¿no? En realidad, este tiene una agilidad. Y la otra célula, el óvulo. El óvulo más o menos tiene un tamaño de un grano de arroz, por ahí. No exactamente igual, pero por ahí quizás un poquito más grande. Y el espermatozoide ingresa. Dicen los estudiosos que cuando el espermatozoide ingresa al óvulo, ¿ya? Cuando el espermatozoide ingresa al óvulo, es como que si una persona ingresa al estadio. Imagínense, el estadio es inmenso, ¿no? Y una persona que ingrese, entonces es inmenso. Así, el espermatozoide cuando ingresa al óvulo, entonces para él es un inmenso, pero a pesar de ello, pero siempre se genera la fecundación. Entonces a este le vamos a llamar N, llamado haploide. Y a este le vamos a llamar también N, también llamado haploide. Producto de ello, se genera el huevo o cigote. Entonces acá va a haber ya lo que es la actividad cromosómica, el diploide. Listo, ese sería el diploide. Entonces se unen y esto pues, como le dije, este es como un flagelo para que le permita una buena locomoción, ¿no? De un punto hacia otro punto, ¿no?
se produce. Y de los millones y millones que les dije, ¿no? De espermatozoides, uno es el que se utiliza para la fecundación. Y los demás ya quedan destronados, quedan destronados. Entonces, como le dije, ambos son haploides y se genera un nuevo set que es el diploide. O sea, quiere decir, nosotros habíamos estudiado anteriormente, no sé si ustedes se acordarán, que el ser humano, ¿cuántos cromosomas tiene? A ver, ¿cuántos cromosomas tiene la persona? A ver, ¿quién me responde? 46. 46. Pero ¿cuántos son sexuales? ¿Cuántos son sexuales y cuántos son somáticas? 12. Sexuales son 2. Son 2. ¿No es cierto? Son 2. 13. O sea, a ver, vamos a hablar mejor de pares. Ustedes saben que un par son 2 unidades, ¿no es cierto? Entonces, cada uno tiene, hablamos de, ¿se nos va el Zoom? Uy, ya falta un minuto. A ver, cada uno tiene 23 cromosomas y acá tiene 23 cromosomas. Pero de los 23, uno es sexual. Y acá también tiene uno que es sexual. Y los 22 serían somáticos. ¿Ya? A ver, creo que se nos va el Zoom. Este sería XY. Ya, eso lo vamos a hablar después, ¿ya? En el siguiente bloque, porque ya nos queda un minuto. ¿Ya, chicos? A ver, nos vemos Ya, a la profesor. 1.